Amados hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga. Gracias a Dios que podemos estar reunidos nuevamente a través de este medio, a través de esta tecnología. Yo sé que ustedes están allá, para mí, atrás de la cámara. Yo sé que están en sus casas, sé que estarán reunidos probablemente algunos de ustedes en familia, y también estoy seguro de que es el Espíritu de Dios el que nos une en este momento, el que nos habla y el que nos lleva a su palabra. Gracias al Señor porque hemos podido ya cantarle, hemos podido alabarle, adorarlo, adorar su nombre, y ahora nuestros corazones están dispuestos para escuchar su palabra, para ser alimentados de su palabra y para permitir también que el Espíritu de Dios transforme nuestra vida, transforme nuestro corazón, transforme nuestro ser entero con el poder de su palabra. Así que les pido por favor que en este momento inclinen sus rostros junto conmigo. Vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Dios que Él tome el control de este tiempo. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, porque nos permites en este que es tu día, en este que es el día del Señor, reunirnos de esta manera para adorarte, para alabarte y para ser también bendecidos y alimentados por ti. Gracias, Señor, gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad, gracias por esta libertad que tú nos das. Señor, toma este tiempo en tus manos, por favor, toma mi vida en tus manos y toma la vida de cada uno de los que estén escuchando, viendo este video en tus manos preciosas. Señor, háblanos por favor. Te lo pedimos, te lo suplicamos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, seguimos con esta serie de sermones, con esta serie de mensajes basados en el libro de Hebreos. Y estamos ya casi terminando, estamos en el capítulo 13, pero todavía nos faltan algunos temas, algunos conceptos que son tremendamente importantes y que tenemos que abordar en este libro. Así que el domingo pasado ustedes recuerdan que la predicación, el mensaje de la palabra, estuvo basado en Hebreos capítulo 13 de los versículos 1 al 6, y seguramente que ustedes recordarán que hacíamos énfasis en que el autor del libro de Hebreos, el autor humano, pero sabemos que inspirado por el único autor divino de la Escritura, que es Dios, nos lleva a concluir este libro, esta disertación que él hace y que le hemos llamado el libro, la carta a los Hebreos, después de habernos hablado de doctrina durante prácticamente los 12 capítulos previos. En este capítulo 13 hace una recopilación, hace una síntesis de lo que debe de ser la vida del discípulo de Jesucristo, de lo que debe de ser la vida cristiana, que yo les decía hace 8 días, la vida cristiana o la vivimos de manera radical o no es vida cristiana. El cristianismo o es radical, es decir, o va a la raíz de la verdad de la Escritura, o no le podemos llamar cristianismo. Y veíamos cómo la palabra de Dios en este capítulo 13, estoy solamente haciendo una introducción para que retomemos entre todos el hilo de este tema. En los primeros 6 versículos nos hablaba de 5 acciones, de 5 exhortaciones que se le hacen al cristiano para vivir la vida práctica en Cristo. Y en esas 5 exhortaciones nos recordaba cuán importante es que nosotros vivamos con el amor fraternal, que el amor fraternal permanezca entre nosotros. Nos recuerda también la palabra aquí la importancia de la hospitalidad en nuestra vida diaria, hospitalidad entendida en su debido sentido, en su sentido real, como ese filogenos, como ese amor al extraño, como ese amor al extranjero, como ese amor al diferente, y no solamente como una simple medida de urbanidad. Nos recuerda también la palabra lo importante que es en la vida cristiana la compasión, la misericordia hacia el que sufre, tomando como ejemplo al preso y tomando como ejemplo al maltratado. Nos sigue recordando qué tremendamente importante es en la vida cristiana
la pureza, y sobre todo refiriéndose a la pureza sexual, a la fidelidad dentro del matrimonio, que es una institución establecida por Dios y no por la sociedad y no por los hombres. Y termina en ese pasaje recordándonos que nuestras costumbres y nuestra forma de vivir debe de ser sin avaricia, sin amor al dinero, sin amor a las cosas materiales. Y nos dice qué importante es el contentamiento, el vivir con contentamiento, es decir, contentos con aquello que Dios nos ha querido dar, entendiendo que Él es el dueño de todas las cosas. Bueno, hablábamos de estos 5 preceptos básicos, de estas 5 exhortaciones básicas, que son muy aplicables a la vida individual del creyente en Jesucristo, a la vida personal del creyente en Jesucristo. Amor fraternal, hospitalidad, compasión, pureza y contentamiento son bases prácticas en la vida individual de cada cristiano. Fíjense que ahora, en la segunda parte de este capítulo 13, tal parece que el autor y tal parece que el Espíritu Santo nos siguiera hablando a los discípulos de Jesucristo, a los cristianos, pero ya no tanto en lo individual, sino ahora en lo colectivo, ahora en la comunidad que somos. Y aquí debemos de recordar nosotros, es importante no perder de vista que cuando Dios nos ha traído a Jesucristo y nos ha hecho parte de Él, nos ha hecho también parte de su pueblo. No podemos olvidar ni por un instante que nosotros somos el pueblo de Dios, el pueblo que Él quiso escoger en su soberanía, el pueblo que Él quiso escoger en el puro afecto de su voluntad. Y nos empieza a dar algunas exhortaciones que yo las voy a dividir en 2 partes en este mensaje, y concluiremos dentro de 8 días, en 2 partes que son las exhortaciones que se le hace a los líderes de ese pueblo de Dios, que le vamos a llamar iglesia, aunque a muchos la palabra iglesia le suene a un concepto religioso, no lo es. Recordemos que iglesia viene del griego eclesia, que quiere decir los llamados afuera, es decir, aquel grupo que ha sido llamado para vivir fuera del mundo, de lo cual vamos a hablar más ampliamente el próximo domingo. Bien, y entonces en esta sección sobre la cual estamos predicando el día de hoy, vamos a hablar de 4 características que deben de tener, que deberían de tener y que necesariamente habrán de tener los líderes de la iglesia. Y también vamos a hablar de 4 características que se les pide, que nos pide la palabra de Dios a los que somos no líderes, que somos solamente creyentes, parte del cuerpo de Dios, parte del cuerpo de Cristo, discípulos de Jesucristo, hijos de Dios y parte también de ese pueblo. Así que ya hemos leído este pasaje, ya uno de nuestros hermanos en el transcurso del culto ha leído este pasaje. Yo voy a ir tomando solamente los puntos en los que estaba basada nuestra reflexión, y comenzamos con el versículo 7, a donde dice la palabra de Dios: acordaos de vuestros pastores que hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Me voy a saltar hasta el versículo 17 para poder retomar el hilo de esta exhortación relacionada con los pastores, es decir, relacionada con los líderes. Versículo 17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y después tomo también el versículo 24, que vuelve a mencionar otra vez a los pastores, y dice: saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Ya en la despedida de la carta, ya en la despedida de este tratado. Bien, en estos versículos que yo he leído en este momento, podemos encontrar 4 características que tienen que ver con los líderes, que tienen que ver con los pastores.
¿Y por qué estoy hablando de líderes? Bueno, otra vez tenemos que recordar, Nuevo Testamento fue escrito ¿en qué idioma? ¿Ustedes lo recuerdan? En griego, exacto. Y muchas de las palabras, al ser traducidas al castellano, no han reflejado, no en todas las traducciones al menos, con toda fidelidad cuál es el sentido de la palabra que se está usando en el idioma original. Y este es uno de los casos. Reina Valera o Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, cuando hicieron esta traducción que nosotros conocemos como Reina Valera, tradujeron esta palabra como pastores. Pero fíjense que en el original la palabra usada ahí se refiere más que a pastores, se refiere a líderes. Una traducción más correcta, más adecuada, y que de hecho algunas traducciones como Nueva Versión Internacional la retoman, es la palabra líder. Entonces podemos hablar de que versículo 7, versículo 17 y versículo 24 se está refiriendo a los líderes de la iglesia. Ahora, los que nosotros conocemos como pastores son uno de los líderes de la iglesia. En la iglesia presbiteriana, ustedes lo saben, tenemos tres oficiales o tres oficios dentro de la iglesia, que es el pastor, el anciano y el diácono. Y yo le agregaría, aunque no lo tenemos como oficial, pero que es importante el ministerio de los maestros también, de quienes enseñan la palabra de Dios en la escuela de formación cristiana o en la escuela dominical, como algunos todavía le llaman. También son parte de ese liderazgo, de ese ministerio de liderazgo en la iglesia. Y entonces comienza aquí diciendo, y lo vamos a tomar desde el punto de vista de lo que la Escritura le está diciendo a los líderes, a los pastores, a quienes están al frente del pueblo de Dios. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y aquí está el primer requisito, aquí está la primera exhortación para los pastores, para los líderes en la iglesia. Hemos sido llamados primordialmente, principalmente, en primer lugar, a hablar la palabra de Dios, a predicar la palabra de Dios. Cada vez que alguno de nosotros tiene la oportunidad, como Dios me la está dando a mí en esta mañana, por su misericordia, por su amor, de hablar la palabra, de pararnos en un púlpito o enfrente de una cámara, como en este caso, nuestro llamado, nuestra obligación es hablar la palabra, predicar la palabra. A lo mejor hay cosas de las que un predicador muy elocuente y muy emotivo pudiera hablarnos sobre algunos temas relacionados con nuestra vida, algunos temas relacionados con nuestro caminar, algunos temas incluso actuales o temas de moda, y que nos puedan motivar y que nos puedan estimular para seguir adelante, pero no hemos sido llamados a eso. Hemos sido llamados a hablar la palabra, como Pablo le dijera a Timoteo en una de sus cartas. Te insto, te animo delante del Dios viviente para que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Exhorta, redarguye, predica, pero siempre con la palabra. Entonces, a quienes Dios ha puesto, porque es Dios quien pone a los líderes en la iglesia, no ha sido para enseñorearse de ella, no ha sido para enseñorearse de la grey, no ha sido para volverse los señores o los jefes o los que mandan dentro de la iglesia. Hemos sido puestos algunos para servir, pero para servir principalmente a través de la predicación de la palabra. Y como dijera Pablo también en alguna de sus cartas, y ay de mí si no lo hiciera. Entonces, ese es el primer requisito, esa es la primera característica que debe de tener un líder dentro de la iglesia. Y si tú, amado hermano o amada hermana, has sido puesto en algún cargo de liderazgo, debes de tener dos cosas bien claras y bien presentes. No te puso ningún hombre, te puso Dios. Y en segundo lugar, has sido puesto ahí para servirle, para glorificar y para exaltar el nombre de Jesucristo, el nombre de Dios.
y hacerlo por medio de la predicación de su palabra. Por eso dice el versículo 7, acordaos de vuestros pastores, permítanme ponerlo como lo dice la NBI, acordaos de vuestros líderes que os hablaron la palabra de Dios, que les predicaron la palabra de Dios. Sigue diciendo el versículo 7, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. A ver, segunda exhortación para los líderes de la iglesia. Debemos tener un estilo de vida, una forma de vida que sirva para que los demás te imiten, que sirva para que los demás hagan lo mismo que tú estás haciendo, para que los demás puedan considerar tu estilo de vida, tu forma de vida e imitar tu fe. Qué tremendamente difícil es esto. Qué tremendo es lo que, otra vez hablando del apóstol San Pablo, puede decir en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1, cuando él dice, sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Qué responsabilidad tan más grande, qué reto tan más grande lo que Pablo se atreve a decir, y lo que nosotros deberíamos de poder decir también. Véanme a mí, vean mi estilo de vida e imítenme a mí. Qué responsabilidad más tremenda, pero qué importante es que lo entendamos. Dice por ahí un dicho popular, una frase muy conocida: las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Y eso es bien cierto. Alguien te puede hablar con mucha elocuencia, alguien te puede hablar con mucha seguridad, con mucho convencimiento, pero esas palabras a lo mejor logren convencerte. Pero lo que arrastra verdaderamente, lo que impacta verdaderamente, es el ejemplo de vida. Y por eso aquí la palabra de Dios, al ir cerrando la carta a los hebreos, le está recordando a la iglesia, pero esto es dirigido en realidad a los líderes, y les dice: vivan vidas que sean dignas de imitar, vivan vidas que la gente pueda imitar, desarrollen un estilo de vida con tal fe, con tales características, que la gente los pueda imitar, que los discípulos de Jesucristo quieran imitarlos. Y miren, nosotros encontramos tantos ejemplos en la Escritura, tantos ejemplos en la Biblia de personajes que son dignos de imitar. Muchos de ellos se mencionan en el capítulo 11 de este mismo libro de Hebreos, y se menciona a Abraham, y se menciona a Moisés, y se menciona a Isaac, y se menciona a Jacob, y a muchos otros líderes del pueblo de Dios. Pero los ejemplos no se han detenido ahí. A lo largo de la historia de la iglesia, a lo largo de esos 20 siglos de historia de la iglesia, estamos recorriendo el siglo número 21, hay, bendito sea Dios, cientos, miles de ejemplos que nosotros podemos seguir. Que Dios nos ayude para que nosotros tengamos esto en mente y queramos ser imitadores de Cristo, para poderles decir a otros: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Me salto al versículo 17. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Y aquí encontramos la tercera exhortación, la tercera característica que debe de tener un líder dentro del pueblo de Dios. Debe de velar por las almas de los otros, o en otras palabras, debe de preocuparse y debe de ocuparse en la vida espiritual y en el bienestar espiritual de aquellos seguidores de Jesucristo que han sido puestos bajo su cuidado por un tiempo bien cortito. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. A ver, el rebaño que es la iglesia de Jesucristo, el rebaño que conforman ustedes,
A veces hemos dicho en Fuente de Vida, somos un pequeño rebaño, y tal vez nos acordamos de aquellas palabras del Señor Jesucristo cuando les dice: no temas, rebaño pequeño, porque al Padre le ha placido daros el reino. Nosotros somos un rebaño, y somos un rebaño que tiene solamente un pastor, y ese pastor se llama Jesucristo. Solamente una cabeza, y esa cabeza es Cristo Jesús. Y habemos líderes que hemos sido puestos humanamente enfrente del rebaño, pero ese rebaño no es de nosotros, no es de nosotros, amados hermanos. Y yo, como anciano de iglesia, como pastor, yo no tengo ninguna iglesia, no es mi iglesia. Ustedes no son mis discípulos, ustedes no son mis ovejas, ustedes son la iglesia de Jesucristo, ustedes son ovejas de Jesucristo, ustedes son discípulos de Jesucristo. Decía un pastor que veía yo en alguna ocasión en un mensaje de YouTube, y se me hizo muy simpático lo que dijo, pero tremendamente real, y además de sus hermanos muy amenos, que él lo dice con una gracia que yo no tengo. Y él decía: en realidad yo no soy el pastor, el pastor es el Señor Jesucristo. Yo, si acaso, soy el perro del pastor, el que cuida, el que ayuda al pastor a cuidar sus ovejas. Dice: eso es a lo más que yo aspiro a hacer. Es como estos perritos pastores llamados así, no porque el rebaño sea de ellos, o no porque ellos realmente sean los dueños de las ovejas. No, ayudan al pastor a cuidar a las ovejas y a no permitir que se vayan para un lugar o se vayan para otro. Quienes hemos sido puestos en algún lugar de liderazgo dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia, no es de ninguna manera para enseñorearnos del rebaño, no es de ninguna manera para ser los jefes del rebaño, no, es simplemente para velar por sus almas, como alguien que tendrá que dar cuentas algún día de esas almas, para velar por la vida espiritual de ese rebaño, como alguien a quien un día se le van a pedir cuentas, y como alguien que un día anhelaría escuchar aquellas palabras del Rey de Reyes y Señor de Señores: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, esa debe de ser la tercera característica. Y vamos con la cuarta y última de lo que corresponde a los líderes de la iglesia. Dice: para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no sería provechoso, porque esto no os es provechoso, dice literalmente en esta traducción. Entonces, la cuarta característica que debe tener el líder que Dios ha puesto dentro de su pueblo, los líderes que Dios ha puesto dentro de su pueblo, es hacerlo con gozo, es hacerlo con alegría, no haciéndolo quejándose, ¿verdad? Ay, qué duro eso, que me tengo que levantar temprano y tengo que hacer una grabación y tengo que conectar la cámara y todo lo demás. Ay, qué pesado, que siendo domingo, cuando todo el mundo se va a quedar viendo hoy el fútbol, yo tengo que ir a predicar, tengo que ir a la iglesia porque tengo que predicar, y luego ni me lo agradecen además, y luego ni toman provecho de lo que yo les estoy enseñando, y a veces comenzamos a quejarnos del trabajo que es un privilegio y es un regalo hacer. Entonces, por eso la exhortación de la palabra aquí a los líderes dice: con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso. Entonces, hasta ahí quiero dejar las cuatro exhortaciones, las cuatro características que, si tú has sido puesto, y yo sé que muchos de los que me están escuchando en este momento han sido puestos como líderes en la iglesia, deberíamos de tomar hoy y deberíamos de tomar en cuenta la exhortación de la palabra y recordar: hemos sido puestos para hablar la palabra, para predicar la palabra, hemos sido puestos también para ser ejemplo con nuestra vida, ejemplo de fe,
digno de imitar. Hemos sido puestos para velar por las almas, para velar por la vida espiritual de otros, y hemos sido puestos para hacerlo con gozo, para hacerlo con alegría y no quejándose cuando lo tenemos que hacer. Pero ahora, en esos mismos versículos también, casi que no voy a necesitar salirme de ellos, están también, y probablemente ustedes ya lo notaron, 4 exhortaciones ahora para los discípulos. Déjenme ponerlo de esa manera, solamente para tratar de hacer la explicación de la diferencia en ambos grupos, aunque en un momento determinado, o siempre, todos somos discípulos del mismo Maestro, todos somos discípulos de Jesucristo. Pero hay épocas de nuestra vida cristiana en que nos toca estar simplemente sentados en una silla o sentados en una banca, y nos toca estarnos alimentando, y nos toca estarnos preparando, y nos toca estar recibiendo. Hay otras épocas en nuestra vida en que nos toca pararnos al frente, y nos toca dar, y nos toca enseñar, y nos toca ministrar. Bien, permítame hacer esa diferencia. Nosotros no creemos que sea una diferencia de rango, no creemos que el líder en la iglesia sea superior al resto de los miembros de la iglesia o al resto de los creyentes, para nada. Somos delante del Señor, somos exactamente igual. Nosotros no creemos en los esquemas piramidales dentro de la iglesia, donde hay una cabeza humana. La única cabeza de la iglesia que reconocemos y en la que creemos es Cristo el Señor, dueño de la iglesia, que pagó por la iglesia con su sangre, y fuera de eso, todos los demás somos miembros, todos los demás somos ovejas, todos los demás somos discípulos, todos los demás somos siervos, que han sido puestos en algún momento determinado para desempeñar una función específica. Bien, pero ahora entonces hablemos de, déjenme ponerlo de esta manera, de ustedes que ahora están de aquel lado de la cámara, o que cuando tenemos cultos presenciales están sentados en su silla o sentados en una banca dentro de la iglesia. ¿Y qué le dice la palabra? ¿Qué nos dice a los miembros de la iglesia? Dice: acuérdense de vuestros pastores, acuérdense de vuestros líderes. Y este acuérdense, que se usa nuevamente, como se había usado también en el versículo 3, cuando dice acordaos de los presos, no quiere decir solamente que los tengan en su memoria. Sí, me acuerdo del hermano fulano de tal, ¿verdad? Me acuerdo del pastor fulano de tal. No, acuérdense en el sentido de ténganlos presentes, tengan cuidado también de ellos, cuídenlos. Ese acordaos es cuídenlos, y estén pendientes de su vida, estén pendientes de sus necesidades, no solamente físicas, no solamente materiales, de su necesidad espiritual también. Algo que con mucha frecuencia olvidamos de quien ha sido puesto como líder temporalmente en la iglesia, es que es un ser humano lleno de defectos, lleno de errores, es un pecador como cualquier otro, susceptible de caer, susceptible de equivocarse, susceptible de cometer errores, susceptible de desanimarse, susceptible de querer abandonar a veces el camino también, por cansancio, por hastío, por fatiga muchas veces. Y cuando nos dice aquí, acuérdense de sus pastores, acuérdense de sus líderes, es en este sentido. Tengan atención con ellos, tengan cuidado con ellos. Y yo sé, hermanos, como dice también la Escritura, que estoy hablando de parte de Dios y delante de Dios. Y Dios sabe que yo no digo esto porque esté yo pidiendo nada, ni bendito sea Dios, esté necesitando nada en el sentido físico o en el sentido material, pero vaya que lo necesito en el sentido espiritual. Vaya que necesito de sus oraciones, vaya que necesito que se acuerden de mí. Y perdónenme que lo personalice, pero no hay otra forma de hacerlo. Vaya que necesitamos, que aquellos que predican la palabra de Dios necesitan de las oraciones y del cuidado espiritual también de sus compañeros de rebaño, de sus compañeros de Grey. Entonces he aquí la primera exhortación relacionada con la vida del pueblo de Dios y dirigida
a los miembros de las iglesias, a los discípulos. Acuérdense de sus pastores. Sigue diciendo el versículo 7, que os hablaron la palabra de Dios, y luego dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Y este está muy vinculado con el primero, con el acordaos. Pero aquí tiene otro énfasis, tiene otro sentido. Cuando dice consideren cuál haya sido el resultado de su conducta, está haciendo una invitación para que tú, amado hermano, amada hermana, estés pendiente de cómo está viviendo tu líder. Estés pendiente de qué está haciendo, de cómo se está comportando. Considerar quiere decir, en este contexto, quiere decir analizar. Y voy a usar una palabra que a veces puede ser media peligrosa porque puede ser mal interpretada. Somos invitados o somos exhortados a ser críticos de la vida de aquellos que están en un puesto de liderazgo dentro de la iglesia. Y les digo que es una palabra peligrosa porque a veces la palabra crítica se puede mal entender, se puede entender como juzgar, se puede entender como señalar, se puede entender como perjudicar o querer perjudicar a alguien, cuando que la palabra crítica no significa eso tampoco en su origen. Quiere decir analizar, quiere decir considerar detenidamente, observa detenidamente. Yo ya les he dicho en alguna ocasión, y es inevitable en este tipo de reflexiones el personalizar algunas cosas, y yo les he dicho, por favor, cuando ustedes vean que yo me estoy desviando, cuando ustedes vean que yo estoy haciendo lo que no es correcto, sean los primeros en venir y decírmelo, en venir y señalarlo, en venir y exhortar y redarguir, porque necesitamos también que se haga eso. Si algo terrible ocurre en el liderazgo en el mundo, en el liderazgo político, en el liderazgo de los negocios, en el liderazgo a veces social, es que de repente los líderes piensan que son intocables, piensan que se vuelven más allá de la crítica, o que están en un lugar a donde ya no está permitido señalarles sus errores y criticarlos. Nada más lejos de la verdad, nada más alejado de lo que debe de ser alguien que está en liderazgo. Y hablemos de un político, de un presidente de un país, de un gobernador de un estado, de un presidente municipal, de un diputado, de un senador. Vaya que necesitan de la crítica del pueblo, de la crítica sana, de la crítica bien intencionada, pero de la crítica que no duda en señalar cuando se están cometiendo errores. El líder en la iglesia necesita eso muchísimo más que líder en la política, o que líder en los negocios, en otras áreas de la vida. Entonces, aquí la palabra de Dios por eso nos exhorta, nos recuerda, consideren cuál haya sido el resultado de su conducta. Vamos con dos. Ahora vamos al versículo 17. Nos estamos basando principalmente en estos dos versículos. Y comienza diciendo, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. A ver, otra vez, entramos en otro terreno pantanoso y en otro terreno peligroso, porque alguien de una manera muy conveniente pudiera tomar este texto como algunos esposos toman el texto de Efesios capítulo 5, a donde dice, mujeres, sujétense a sus esposos. Y entonces algunos esposos cristianos lo toman literalmente y dicen, mi mujer tiene que estar sujeta a mí, mi esposa tiene que hacer lo que yo diga, porque tiene que estar sujeta a mí. Se olvidan de que unos versículos anteriores, ahí en Efesios capítulo 5, dice, sujétense unos a otros en el amor del Señor. Y a veces eso se nos olvida. Pero bien, hoy no estamos hablando del matrimonio, estamos hablando de la vida de la iglesia. Y entonces a veces de una manera muy conveniente, algunos líderes en iglesias toman estas palabras literalmente y dicen, tú, miembro de iglesia,
tienes que obedecerme a mí y tienes que sujetarte a mí, que soy tu pastor, porque Dios me ha puesto aquí. Y de repente, wow, toman algunos textos tan sacados de contexto y los aplican de una manera tan errónea, y con cuánta frecuencia se recuerda aquellas palabras de ay de aquel que tocare al ungido del Señor. Y dicen, ay de aquel, yo soy el ungido del Señor, entonces ay de aquel que me tocare a mí, ay de aquel que se meta conmigo, porque yo soy el pastor, yo soy el líder. No, la palabra de Dios no enseña eso. Y cuando dice aquí, obedezcan a sus pastores, nos va a decir más adelante, ya nos ha dicho algunas características de ese pastor o de ese líder, y nos va a decir más adelante de aquellos que velan por sus almas, de aquellos que están preocupados y ocupados por su vida espiritual y por sus almas. Obedecer, amados hermanos, es algo tan importante en la vida en general, y es algo con lo cual el ser humano, el corazón caído del ser humano tiene tanto problema, porque la raíz de la caída del ser humano es precisamente la rebelión. Recordemos que lo que hizo Satanás en algún momento de los tiempos, en algún momento específico, fue decir, yo me voy a poner en el lugar de Dios y yo me voy a sentar en el trono donde él se sienta. Y entonces se rebeló contra la autoridad de Dios. ¿Qué fue lo que hicieron Adán y Eva, nuestros primeros padres en el huerto del Edén? Rebelarse contra una indicación que Dios les había dado, contra un mandamiento que Dios les había establecido. No comerás de este fruto, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Pero ellos decidieron, en uso de su libre albedrío, el no hacerle caso a Dios, en sí hacerle caso a la serpiente, desobedecer a Dios. Y de ahí para acá, de ese momento de la historia para acá, todos los seres humanos no nos gusta la autoridad, no nos gusta que nos manden, no nos gusta obedecer. Si nos ponen a elegir entre que nos manden o mandar, siempre vamos a escoger mandar. Yo quiero ser el que mande, no al que le mande. Yo quiero ser al que le tengan que obedecer, no el que obedezca. Y particularmente en esta generación en la que estamos viviendo, hay un tremendo problema de autoridad, particularmente entre los jóvenes. El día de hoy, la llamada generación de los millennials, digo, por el inicio del nuevo milenio, es este nombre, no es nada peyorativo ni mucho menos, pero particularmente qué tremendo problema tienen con el concepto de autoridad o con las figuras de autoridad, y obedecer se hace tremendamente difícil, tremendamente como una carga. Sin embargo, la exhortación de la palabra de Dios es aquí, obedecer. ¿Obedecer en qué? Obedecer en aquello que esté apegado a lo que dice la palabra de Dios. ¿Sujetarse en qué? Sujetarse en aquello que la palabra de Dios establezca. Es decir, deben de ser tratados los líderes dentro de la iglesia con respeto, deben de ser tratados con reconocimiento de la autoridad, de esa autoridad delegada y temporal que Dios les ha dado para dirigir el rebaño, para apacentar, usando las palabras que el Señor Jesucristo le decía al apóstol Pedro: apacienta mis ovejas, apacienta mi grey. Y cuando le preguntaba, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta, sí, Señor, tú sabes que te quiero mucho. Y el Señor le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mi grey. Bueno, quienes han sido puestos para apacentar de esa manera necesitan ser en ocasiones obedecidos, necesitan ser, cuando se está hablando de lo que está dentro de la palabra de Dios, necesitan ser autoridad también y ser reconocida su autoridad espiritual. Y termino con la cuarta exhortación dirigida a los discípulos o dirigida a los miembros de la iglesia con respecto a sus líderes o con respecto a sus pastores, yéndome hasta el versículo 24,
cuando dice saludad a todos vuestros pastores. ¿Y a qué se refiere con esto de saludar? Bueno, no es que se refiera a decir hola, ¿cómo estás? Buenos días. O no es que nos digan, no dejen de ser corteses, sino dejen de decir buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este saludar tiene mucho que ver con lo que dice en otra parte de la Escritura cuando dice salúdense con ósculo santo, es decir, salúdense con beso. Eso quiere decir la palabra ósculo. Y esto no quiere decir que andemos besando a los pastores, para nada. El significado de esto, o el sentido de esto es ámenlos, quiéranlos. No solamente acuérdense de ellos, no solamente contemplen cómo están viviendo, no solamente obedézcanlos y sujétense a ellos en lo que se refiere a la vida espiritual. Dice, quiéranlos. Salúdenlos, trátenlos bien, trátenlos con comedimiento, trátenlos con consideración, trátenlos en amor, en ese amor fraternal del que nos comienza a hablar el capítulo 13. Bien hermanos, vamos a dejar hasta aquí el día de hoy nuestra reflexión, nuestro mensaje. Si Dios lo permite, la próxima semana estaremos concluyendo ya con el libro de los Hebreos, con esta serie de sermones basada en el libro de los Hebreos. Y pidámosle a Dios que nos haga verdaderamente un pueblo suyo, que nos haga verdaderamente ese rebaño suyo, esa grey suya que sigue sus pasos, que sigue las pisadas del Maestro. Busquemos que en nuestra vida de comunidad de fe, que en nuestra vida de iglesia, el nombre de Jesucristo sea exaltado a cada momento, en cada paso, en cada acción que tomemos. No importa si nos ha tocado en este tiempo determinado estar como líderes o nos ha tocado estar como miembros de la iglesia, como discípulos solamente. No importa en qué lugar temporal estemos colocados en este momento. Recordemos las palabras también del apóstol Pablo cuando dice, ya sea que coman o que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo para la gloria de Dios. Y nosotros como iglesia debemos de buscar glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Que el Señor les bendiga y que el Señor confirme su palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Bendiciones, hermanos.